Grupo 2 y el grupo 2 empezará con su exposición, tiene 5 minutos. Bien, de nuevo, buenas tardes a todos. Sigo agradeciendo la presencia y atención del público y de nuevo a nuestros compañeros por otra vez ayudarnos a tener esta pregunta tan dificultosa. En esta ocasión vamos a defender que el arte no nos hace moralmente mejores, basándonos en el sentido de que el arte es autónomo a la moral. Son valores independientes. Primero vamos a remontarnos al origen de las manifestaciones artísticas, hablando de la prehistoria, y voy a poner el ejemplo de una cueva que está muy cerca de nuestra provincia, que es la cueva de Ardales. En esta cueva se ha documentado más de 1000 representaciones pictóricas que, aunque pertenecen a sociedades y culturas diferentes dentro del ámbito de la prehistoria, ninguna pisa lo que los otros hicieron. Entonces es una especie de pinacoteca primitiva, donde es una especie como de museo pictórico, vaya. De hecho, ya en esta época tan primitiva podemos ver cómo el arte no está vinculado a los valores morales. Ellos simplemente plasmaban en las paredes su modo de vida como una especie de enseñanza didáctica para aquellos que viniesen después. Un poquito más adelante en el tiempo llegamos al Próximo Oriente Antiguo, donde surgen las sociedades potámicas de Egipto y de Mesopotamia. El arte aquí surge como una necesidad únicamente defensiva ante las condiciones climáticas o las adversidades que acecharan en el exterior. Sin embargo, una vez se impone un líder, en el caso de Egipto sería el Per-Aa o el faraón, y en el caso de Mesopotamia el rey mesopotámico o el Lugal o Sharru, el arte pierde su valor autónomo y se empieza a condicionar en beneficio de estos seres divinizados, pues solamente porque eran capaces de controlar el cauce del agua. Como ejemplo de esto tenemos en el caso de Egipto la paleta de Narmer y en el caso de Mesopotamia la estela de Naram-Sin. Ambas obras nos muestran como un rey o un líder asciende a los dioses abatiendo a sus enemigos en una escalera. Entonces está además con una perspectiva jerárquica que muestra a la figura principal más grande que el resto. Más adelante incluso nos encontramos ya con la imposición de las ideas religiosas. Por ejemplo, ya mis compañeros mencionaron antes el mundo prerrománico. Yo voy a hacer énfasis en los relieves prerrománicos que mostraban los castigos y las torturas que sufriría la persona que no obedeciera la palabra de Dios. Entonces ahí está sodomizando a la población. Luego en el gótico tenemos los canecillos que mostraban los monstruos del Averno, los seres que te devorarían si ibas al infierno y cometías pecado. En la pintura flamenca, en el caso del Bosco, tenemos la obra de Jardín de las Delicias, donde contrapone el mundo celestial con el mundo infernal. El mundo celestial nos lo vende como algo muy relajado, donde no hay caos, y el mundo infernal es un mundo caótico, lleno de agresiones, violaciones y muchas más cosas. Por todo ello, el arte no puede vincularse a los valores morales por el simple hecho de que nunca ha podido ser del todo libre, siempre ha estado subordinado a algo o a alguien. Bien, en el caso de la literatura vamos a poner un ejemplo de una obra literaria conocida por todos, creo, que es Juego de Tronos, de George R.R. Martin, que ha sido conocida mundialmente por su adaptación a una serie televisiva. Esta obra ha despertado un gran interés porque nos presentan unos personajes grises que se libran del canon de héroe o de villano. Entonces, todos los personajes cometen acciones buenas y acciones malas moralmente. De esta manera, el espectador opina de manera subjetiva. En una misma hoja, yo puedo opinar que este personaje está obrando bien y otra persona puede opinar que este personaje está obrando mal. Por ello, si una persona observa una obra y le llegan sentimientos positivos, mientras que a otro le llegan sentimientos negativos, no se puede tener en cuenta ninguna de las dos posturas. En cuanto a la música, un claro ejemplo de que el arte no se vincula a la moralidad está en todas esas canciones que nosotros cantamos sin tener en cuenta su contenido. Ya se dio bastante guerra con el reggaetón en la fase eliminatoria, pero yo quiero centrarme en otros autores, por ejemplo, Romeo Santos, Sabina o King África. Todos ellos tienen al menos un tema que incluye un contenido muy negativo que la gente no ha tenido en cuenta a la hora de cantarla, porque el arte hace que te guíes por otro camino que es totalmente independiente a los valores morales. Y por último, a lo largo del siglo XIX y XX, el arte se va volviendo cada vez más autónomo, rechazando la plasmación de la realidad. De esta forma, se considera que una pintura es autónoma contra más potenciado tiene los elementos del lenguaje poético, la forma, los colores, la plenitud del lienzo. Esto es lo que Ortega y Gasset denomina deshumanización del arte, un término muy vinculado a la vanguardia que surgirían después de la Primera Guerra Mundial. Gracias, de nuevo. Tres minutos para la réplica. Bueno, lo primero que quiero decir es que no es contra más, es cuanto más. Lo segundo, que todas las manifestaciones que habéis dado históricas, desde la prehistoria, al Próximo Oriente, el prerrománico, luego con el Bosco, al igual que estas etapas históricas van avanzando, también lo hacen los valores morales. No podemos tomar la misma moralidad que se tenía en el pasado como la que se tiene hoy día, pues las obras han ido avanzando a lo largo de la historia.
El arte se puede representar ahora, en el caso que han dicho de Juego de Tronos, pero ¿acaso esa identificación de los personajes como positivo o negativo o con sentimiento tiene que ver con la obra? Yo creo que es algo más intrínseco dentro de la propia persona, de si la persona realmente tiene unos valores éticos positivos, estará a favor de los personajes que realmente muestren valores éticos más afines a los valores ético-morales. Bueno, yo voy a continuar y en primer lugar decir que me he perdido en un mar de simplificaciones, no sé muy bien por dónde iba la cosa, pero bueno, me he quedado con el primer argumento, que es que arte y moral son ajenos, y quiero decir que nosotros no estamos de acuerdo con esta posición y con este argumento, pues si tenemos en cuenta a moralistas que ya han tenido en cuenta toda esta serie de dudas, la argumentación autonomista defiende que hay ciertas obras que no pueden escapar de su carga moral. Pues una clara carga ética y moral es la constitutiva de la misma obra. Es decir, esta carga moral es la que motiva a la obra en fin, como es el caso, y parece que esto es innegable, el caso del Guernica. El Guernica es una obra que no se le puede separar su parte estética y su parte técnica de la moral. Por otro lado, basando nuestro argumento en el respaldo de los moralistas, vemos como el argumento de la trivialidad defiende, por ejemplo, que lo que se valora en una obra de arte es su capacidad para poner en cuestión la perspectiva moral establecida. Y por último, puntual solamente que has dicho que hay en la música, en los temas actuales, siempre gente que tiene autores que tienen algún tema, alguna canción así un poco más de dudoso contenido ético y moral. Estos son claramente reivindicaciones sociales y morales para concienciar a la sociedad sobre un mensaje y una realidad que se debería cambiar. 2 minutos para contrarréplica. Bueno, partiendo de la base de que el arte es una expresión libre que representa los sentimientos de una persona, de un artista, quiero aclarar una cosa, ¿no? Que es que cuando un artista hace una obra de arte no tiene necesariamente que expresar sus sentimientos, porque hoy la mayoría, la profesionalización del arte, tanto en la música como en otros campos, permite que un músico, por ejemplo, hablo porque es lo que me pilla más cercano, trabaje por encargo, como se hacía antes, históricamente, con, por ejemplo, a la hora de pagar cuadros, ¿no? Cuando un artista crea una obra por encargo, no necesariamente tiene que plasmar los sentimientos suyos, porque se está ateniendo a lo que la persona que le realiza el encargo le pide. Por otra parte, también, el artista no es un educador ni un moralista, porque el arte no tiene límites. El artista lo que hace es atenerse a unos límites inimaginarios, a una cosa como el arte que no tiene límite, para dar su punto de vista de la sociedad, ¿no? También yo creo que podemos estar de acuerdo en que vivimos, pese a que vivimos en una sociedad más moralizante que la de nuestros padres, yo desde mi punto de vista no veo bien que se censuren ciertas obras de arte, porque lo que es arte significa que es un reflejo de lo que cada grupo social, cada individuo ha vivido, y censurarnos a nosotros mismos el arte creo que es censurarnos nuestra historia y censurar el posible debate futuro sobre si lo hicimos bien en el pasado o lo hicimos mal, ¿no? Para no repetir los errores en el futuro. También creo que un artista puede ser grande a pesar de sus defectos, ¿no? Tú puedes ser muy mala persona y ser un buen artista, que la historia ha demostrado, o al contrario, ¿no? Bueno, al contrario es diferente, ¿no? Pero quedarme con eso, ¿no? De que el arte es una expresión libre que no necesariamente tiene que estar ligada a la palabra moral, porque creo que hay hechos suficientes que lo demuestran, y que, como decía Nietzsche, tenemos arte para no morir de verdad. Bueno, ahora el grupo 5 tiene 5 minutos para hacer su exposición. Buenos días, pido atención. Voy a hablar sobre si el arte nos hace moralmente mejores. Mi postura del sí diré que el arte es una forma de autorrealización del ser humano, de mostrar sus sentimientos y sus emociones. Y como tal, de esa manera,
eso implica un mensaje. Ese mensaje llegará a numerosos receptores, muchos de los cuales a lo mejor quizá no sean capaces de captar el mensaje positivo que puede haber intrínseco en ellos, pero algunos sí, y estas personas podrán ir luego y transmitir este mensaje a aquellas que no lo hicieron, y de esa manera se continuará con una cadena de valores. De esta manera, estas personas se convierten en predicadores de la moralidad. Estos valores éticos se van a ir transmitiendo de persona en persona, y no solamente de amigos o hermanos, sino además de padres que entiendan esos mensajes morales positivos venidos de toda clase de manifestaciones artísticas, que puedan ser enseñados a sus propios hijos y ser valores que vayan a continuar para la construcción de una nueva sociedad y de un nuevo futuro para los seres humanos. Los que estamos aquí, hay que transmitir estos valores. Además de que estos valores pueden ayudarnos a nuestra sociedad en conjunto a unirnos, como ya muchas veces han hecho en el pasado, en contra de muchos de los acontecimientos que se han dado, como es el caso, por ejemplo, del cuadro del Guernica, del cual se ha hablado aquí ya, que muestra los horrores de la guerra y que muestra una denuncia hacia un episodio de nuestra historia que realmente se grabó en muchas de las mentes de las personas. Actualmente todas estas manifestaciones artísticas y su mensaje, transmitido de generación en generación, nos pueden ayudar a unirnos de nuevo, a crear un futuro en una sociedad que actualmente cada vez más está gobernada por la desunión, por un individualismo creciente y por un sentimiento de falta de unidad y valores que no se puede permitir, y hay que recuperarlos gracias a la ayuda del arte y sus numerosas manifestaciones. Dicho esto, muchas gracias, continuaré. Tenéis 3 minutos para la réplica. Buenas tardes. Antes que nada voy a plantear una pregunta, y es que si un artista, independientemente de cuál sea su cauce filosófico y estético, debe mantenerse dentro de esos márgenes a la hora de crear arte, o sea, debe quedarse dentro de los márgenes que dictamina una moral a la hora de crear arte, o debe expandirse y asistir a su gusto y a su expresión artística para crearlos. Antes que nada os voy a poner en contexto, y la moral oficial es un producto cuidadosamente utilizado por la élite y por las clases dominantes en cuestión a lo que se quiera conseguir, económicamente hablando, políticamente, culturalmente, etcétera. Con la función y el objetivo de tener alineada a la sociedad en unos márgenes y en unos límites. Es un conjunto de reglas rígidas y fofas para que no nos salgamos del cuadro al que quieren que nos abstengamos. En el momento en el que el artista que crea arte decide dejar a un lado su expresión artística y someterse a lo que nos dicen, ahí se deja de crear arte, se deja de crear un arte fuerte y expresivo y que dio luz, para crear un arte sometido a las demandas y a los dictámenes que vienen de la élite. Un ejemplo, Van Gogh no logró vender un solo cuadro, una sola pintura en vida, por el rechazo y la incomprensión de la sociedad en la que vivía, por salirse de la moral en la que vivían en aquella época. Algo interesante que quiero comentar es las dos corrientes paralelas que ha vivido el mainstream. Actores americanos de la década de los 40 y 60 que crean cine familiar, altamente consumido por los espectadores de manera internacional, y que al final estaban en logias masónicas que promulgaban con promiscuidad de pornografía, etcétera. Entonces, el arte que nos dan, el que nos tragamos, y el arte que verdaderamente es. Dicho todo esto, es necesario decir que la condición de borracho, drogadicto, homófobo, machista, etcétera, asesinos, deben ser rechazadas por la sociedad, incluso penadas en cárcel, etcétera. Pero verdaderamente creo que es un error privar a la sociedad de arte, porque el arte es arte, y privar a la sociedad de un arte aunque venga de alguien con esas condiciones.
porque creo que quizás el arte es eso, la tremenda diferencia de lo que queremos ser y lo que verdaderamente somos. Dos minutos para realizar una contrarréplica. En primer lugar, y respondiendo a la pregunta que ha finalizado, nosotros no valoramos al artista, simplemente estamos valorando al arte. Y creo que nos estáis dando la razón diciendo que defendiendo esa postura, porque lo que aquí se cuestiona es si el arte nos hace mejor moralmente, no el artista, ya sea un borracho, un alcohólico o un drogadicto. Nos remitimos a la cuestión del arte en sí, no al artista. Y por otro caso, has defendido aquí que el arte se utiliza y se ha utilizado siempre a lo largo de la historia como un método, un objeto de alineación de la sociedad. Y igualmente la pregunta que se nos plantea aquí está en presente y hoy en día es diferente, tenemos muchas alternativas para que no nos alienen según unas directrices que nos quieren imponer de arriba. Tenemos mucha libertad de contenido, mucha libertad, muchas maneras de romper diferentes tipos de censura, por lo que hoy en día podemos acceder a un arte mucho más amplio, un arte sin límites y que ineludiblemente esa falta de límites hace que absorbamos mucho más arte que nos pueda ayudar mucho mejor moralmente. Eso, el arte actual claramente rompe con los moldes, con las concepciones que había anteriormente de un arte rígido, en el cual hay un mecenas que es el que te va a decir esto es lo que quiero, pero aún así los artistas de la época sabían cómo hacer que parte de su propio pensamiento, su propio ser, se imprimiera en la obra de alguna forma, porque después de todo el trabajo es suyo, la manifestación es suya, aunque pague otro, y es básicamente que el artista acaba transmitiendo algo y no solamente por lo que le pagan que transmite. Así que la obra en sí tiene significado aparte del artista. Aparte que conforme va pasando el tiempo, una obra adquiere nuevos significados dependiendo de los que la vean. Ay, gracias. Bueno, pues vamos a terminar con las dos últimas conclusiones del certamen de debate de este año. Empezará el grupo 2 y tiene 3 minutos. Hola, otra vez. Bueno, en primer lugar, recalcar, volver a decir, volver a explicar que el arte debe de ser totalmente autónomo y en ningún momento debe de estar censurado, ya que, como mis compañeros bien han explicado, no es bueno. Pero, sin embargo, con la imposición de leyes y también la imposición de los líderes, se comienza a hacer un arte para unos pocos, realmente pues para burgueses, para dioses, reyes, faraones, es decir, todos aquellos que tienen un poder adquisitivo superior al del resto de la gente. Y también pues se han utilizado obras de arte para infundir temor sobre determinados grupos de la sociedad, algo que evidentemente pues nos hace mucho peores moralmente. Luego creo que todo el mundo ha oído alguna vez el concepto por amor al arte. Y bueno, pues esto quiere decir simplemente pues hacer referencia a aquello que se hace pues simplemente porque le gusta a esa persona, se siente bien y bueno, pues en ningún momento sin ningún tipo de búsqueda, sin ninguna búsqueda sin ningún interés económico. Por otro lado, con esto pues podemos entender claramente que el bien o el mal es algo muy subjetivo. Y bueno, pues ahora poner algunos ejemplos. Me da esa vergüenza decirlo porque la obra se llama Mierda de artista y es de Piero Monzoni, es una obra que no cuesta ni más ni menos que 124.000 euros y bueno, pues simplemente es una lata con 30 gramos de excremento del propio artista. Por otro lado, pues también tenemos Peace Skirt, que es de Andrés Serrano y bueno, pues se trata de una fotografía en la cual aparece un crucifijo de plástico dentro de un vaso lleno de orina del propio artista. Bueno,
Pues con estos ejemplos que a nosotros personalmente nos parecen muy surrealistas, damos por hecho que el arte nos hace moralmente mucho peores, porque se pagan grandes cantidades de dinero por algo que prácticamente hacemos todos a diario en nuestra intimidad y nadie nos paga por ello. Entonces, pues eso es surrealista. Y por último, pues finalizar con una frase de mi compañero Alejandro, que me parece pues bastante explícita y representativa, que dice que si un artista obra algo condicionado por algo o por alguien, no hace arte, hace lo que otros consideran arte. Y bueno, pues os la dejo aquí para que reflexionéis un poco sobre ella y simplemente pues acabar diciendo lo que ya he dicho, que el arte no debe de ser censurado en ningún momento. Gracias. Tres minutos para vuestra conclusión. Bueno, yo no voy a volver a hacer aquí una exposición, pero sí que voy a aprovechar el espacio para decir que todos los presentes aquí estamos en estrecha relación con las ciencias humanas y teniendo en cuenta esto, quiero que seamos nosotros quienes aboguemos por una fuerte defensa de las artes y que esta defensa de las artes la llevemos y la encabecemos nosotros, los humanistas, y no hablo de humanistas solo los que estamos en el grado de humanidades, sino todos los que cultivamos las letras y las disciplinas artísticas. Y en esta defensa, en esta fuerte defensa, en la que todos debemos encabezar, no podemos dejar al margen la moral del arte, ya que ambas se encuentran en una estrecha relación y la moral del arte nos hace socialmente mejores. El arte de una sociedad refleja su nivel de cultura y hasta su nivel moral. Y para finalizar, voy a ser muy conciso y voy a concluir respondiendo a la pregunta que aquí se nos hace, que ¿nos hace el arte moralmente mejores? Pues tengo que responder firmemente que sí, y digo esto en cuanto a que el arte nos ha hecho cuestionarnos si nos hace o no moralmente mejores. Y cuanto menos este planteamiento, esta cuestión de si nos hace moralmente mejores, nos va a llevar y nos ha llevado a la búsqueda de una respuesta que puedan hacer frente a esta pregunta. Y esta búsqueda de respuestas no puede más que enriquecernos. Y con esto concluyo diciendo que sí, que el arte nos enriquece por el simple hecho de que nos ha hecho cuestionarnos si somos o no moralmente mejores. Muchas gracias a ambos grupos por vuestro trabajo y defender también vuestra postura. Ahora tendrá que deliberar el jurado el ganador.